Dos intelectuales se encuentran frente a frente. El ambiente se carga de expectación. Este no es un debate cualquiera. ¿Puede la fe cristiana sostenerse en pie ante el escrutinio implacable de una de las mentes más brillantes del ateísmo contemporáneo? En este debate inolvidable, dos de los intelectuales más respetados de la era moderna se enfrentaron cara a cara. Por un lado, John Lennox, un matemático de la prestigiosa Universidad de Oxford y un piadoso apologeta del cristianismo. Y por otro lado, Christopher Hitchens, un célebre periodista y crítico literario reconocido por su acérrimo ateísmo y lucha en contra de la fe cristiana. Sobre la mesa, una pregunta que trasciende el auditorio. ¿Es Dios una realidad para la razón? ¿O acaso Dios es solamente un mito que trae consuelo a los hombres? Bienvenidos, esto es John Lennox versus Christopher Hitchens. Comencemos. Supongo que esta noche no me dirijo a una audiencia predominantemente musulmana o judía. Si así fuera, créanme, intentaría encontrar alguna forma de incomodarles. Pero si mi suposición es correcta, la mayoría de los creyentes aquí probablemente son cristianos. Como ustedes saben, la postura del ateísmo es la siguiente. De entre los muchos cientos, si no miles, de dioses y religiones que la humanidad ha inventado a lo largo de su historia, tenemos en términos generales únicamente tres alternativas para considerarlos. La primera es que todas son verdaderas. La segunda es que todas son falsas. Y la tercera es que solamente una de ellas es verdadera. La primera opción es, evidentemente, absurda. No pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo. De hecho, incluso dentro del cristianismo hay formas mutuamente excluyentes de creencia. Si nos limitamos a una sola religión como ejemplo, podemos ver que la idea de que todas sean falsas al menos es una posibilidad plausible. La opción de que solo una sea verdadera es la posición que defiende mi oponente, el Dr. Lennox. Creo que es la postura más difícil de sostener, pero en aras del debate asumiré la premisa del cristianismo y me permitiré recordarles una novela que probablemente muchos de ustedes no habrán oído mencionar, aunque en su momento fue bastante famosa. El libro se titulaba Cuando estaba oscuro. ¿Alguien aquí ha oído hablar de él o lo ha leído? Fue un éxito de ventas justo antes de la Primera Guerra Mundial, escrito por un hombre llamado Guy Thorne. La premisa de la novela es la siguiente. Llega una noticia desde Palestina informando que se ha abierto una tumba y que en su interior, sobre una piedra, se encuentra el cadáver de un hombre que ha sido flagelado, crucificado, coronado con espinas y que tiene una terrible herida en su costado. Se trata de un cuerpo perfectamente conservado. A raíz de esta impactante revelación arqueológica, el mundo entero entra en un colapso moral absoluto. Sin la resurrección, o más bien con la prueba definitiva de que nunca ocurrió y de que fue una mera fabricación, la humanidad ya no tiene ningún freno moral. Los hombres y mujeres comienzan a aparearse como bestias en las calles, entregándose al saqueo, al robo, a la violación, al asesinato y al perjurio sin el menor remordimiento de conciencia. Una oscura medianoche cae sobre la civilización, sumiendo al mundo en la desesperanza más absoluta. Pero finalmente se descubre que todo ha sido un engaño urdido por siniestros personajes judíos, periodistas y otros elementos poco confiables, quienes han montado el fraude como una estratagema. Y con ello la sociedad puede volver a comportarse de manera moral. Tal vez ya pueden intuir hacia dónde me dirijo con esto. En mi opinión, si cada uno de los dioses que han sido desacreditados a lo largo de la historia, en lugar de solo los pocos que aún quedan sin ser completamente desenmascarados como meras invenciones humanas, fueran probados como fraudes, nuestras cuestiones morales seguirían siendo exactamente las mismas que enfrentamos hoy. Ya seamos ateos, agnósticos, filósofos socráticos o creyentes fervientes, aún tendríamos que preguntarnos acerca del propósito de nuestra existencia en este mundo. Aún tendríamos que reflexionar sobre los orígenes del cosmos y la naturaleza. Aún tendríamos que cuestionarnos sobre nuestros deberes hacia los demás. Aún tendríamos que preguntarnos cómo construir una sociedad justa, cómo reflexionar sobre la verdad y la belleza.
Todas estas cuestiones seguirían sin cambios, completamente inalteradas por cualquier dimensión sobrenatural. Y ese es precisamente nuestro tema de esta noche, la dimensión sobrenatural y su máximo representante, el concepto de Dios. Quiero comenzar explicando por qué estoy convencido de que no existe tal entidad o persona. Luego quiero exponer por qué me siento aliviado al reflexionar sobre este hecho, por qué creo que si tal ser existiera sería algo terrible. Finalmente, creo que debo comenzar estableciendo una distinción entre teísmo y deísmo, incluso en el pensamiento de Tomás de Aquino. Las famosas 5 pruebas de la existencia de Dios, por ejemplo, en sentido estricto, apenas pueden considerarse teológicas en absoluto. Son, esencialmente, únicamente deístas. Se refieren a causas primeras, a potenciales no causados o a causas latentes. Derivan la idea de un creador a partir de diversas lagunas en el conocimiento humano y de la observación de los ritmos y patrones de la naturaleza y el cosmos. Postulan que dichos ritmos y patrones carecerían de sentido sin una causa primera. En resumen, no afirman nada más que el argumento del diseño, el cual, como todos ustedes saben, está sujeto a una refutación que señala lo siguiente. Si existiera un diseñador, entonces el propio diseñador debe haber sido diseñado, lo que amenaza a quienes defienden este argumento con una regresión infinita hacia el caos. Ahora bien, debo decir que no es posible refutar este argumento de manera concluyente, absoluta o definitiva. Solo se pueden señalar, como haré, algunas de sus groseras absurdidades e inconsistencias. Sin embargo, para esta noche y a los efectos de este debate, ¿por qué no concedo simplemente que podría ser cierto que hubo un creador original y que esta es una explicación elegante y válida para comprender cómo al menos el cosmos y el proceso de la vida en la Tierra, dos cosas bastante distintas, comenzaron? ¿Por qué no concedo al menos provisionalmente el punto de vista del deísta? Después de todo, en la época sobre la que más he escrito, el tiempo de Thomas Jefferson y Thomas Paine, ambos deístas, una persona inteligente probablemente no habría tenido otra opción más que creer en algo muy parecido a esto. No hay superstición en ello. No hay nada sobrenatural en ello. Pero si concedo este punto, dejo a mi distinguido oponente el teísta con todo su trabajo aún por hacer. Todavía debe demostrar, de alguna manera, no solo que hay un Dios, sino que él mismo comprende la mente de ese Dios, que conoce su voluntad o que puede interpretar sus deseos con respecto a cuestiones de gran trascendencia, tales como qué es bueno y qué es malo, qué alimentos pueden consumirse y cuáles son impuros, qué uniones sexuales son permitidas, qué posiciones sexuales son lícitas o ilícitas, qué días de la semana deben considerarse sagrados o profanos, cuándo y si es necesario mutilar los genitales de los niños, entre muchas otras cuestiones fundamentales. Alguien tendría que afirmar, sí, debemos hacer esto porque yo sé lo que Dios quiere que hagamos. Damas y caballeros, mi postura es la siguiente, y creo que es razonable. Por brillante que pueda ser el Dr. Lennox como matemático, ningún ser humano, ningún otro primate, ningún otro mamífero de nuestra especie, por más inteligente que sea, está en posición de afirmar que conoce la voluntad, la palabra, el deseo o la intención de Dios. Esta información no es accesible a los seres humanos. Por lo tanto, mi primera declaración es la siguiente. Aquellos que afirman saberlo ya están, en cierto sentido, desacreditados. Están engañados y, en otro sentido, son los primeros en tener que reconocer que el debate continúa sin ellos. Todos nosotros debemos ser cada vez más conscientes, cada vez más, de cuánto más hay por conocer y de cuán poco realmente sabemos o podemos saber. Solo aquellos que afirman saber con certeza absoluta son quienes, a priori, debemos desconfiar. Si he logrado establecer este punto, al menos para los fines de este debate, permítanme continuar. No existe una palabra específica para designar a alguien que rechaza el deísmo, aunque creo que debería haberla. En mi caso, me considero tanto ateísta como ateo. No creo en un motor primigenio. No creo en una causa primera de naturaleza divina. Creo que tenemos explicaciones mejores, más avanzadas y más iluminadoras sobre los orígenes de las cosas que la idea de una primera causa sobrenatural. Algunos también argumentan que ni siquiera necesitamos la palabra ateo, porque después de todo, cuando digo que no creo en el hada de los dientes, nadie pregunta cuál es el término para designar a alguien que no cree en ella. Cuando digo que no creo en las brujas,
ni en el mandato bíblico de matarlas, nadie me pregunta qué palabra se usa para definir a un no creyente en la brujería. Cuando le digo a un musulmán que su profeta creía en los demonios de arena, en los genios y en los espíritus errantes del desierto, y que esto demuestra el tipo de superstición campesina sin sentido que impregna la profesión de fe islámica, nadie me pregunta cuál es la palabra para referirse a alguien que no cree en demonios de arena ni en genios. Pienso que, en general, se me puede conceder que tengo razones sólidas para dudar de estas creencias. No obstante, creo que la cuestión fundamental sigue siendo válida, porque, en última instancia, estamos divididos entre aquellos que atribuyen nuestra presencia aquí a las leyes de la biología y la física, y aquellos que, en su arrogancia, se consideran el resultado de un diseño divino. Existe una diferencia absoluta entre estas dos cosmovisiones, y la gran diferencia radica en que una de ellas tiene evidencia a su favor y la otra no. Además, una de ellas puede indicar de antemano qué tipo de prueba la refutaría. Si alguien me preguntara qué evidencia si se presentara, me obligaría a cambiar de opinión, yo podría responder. Sin embargo, el teísta jamás hará esto. Nunca dirá, muéstrame esta prueba y dejaré de creer. Siempre existe un suministro inagotable e infinitamente renovable de fe que lo sostiene. De hecho, es precisamente la supuesta humildad de los creyentes lo que me provoca risa. Quieren que se les considere personas modestas, porque creen que su Dios les dice que son meros gusanos, ingratos, irremediables, condenados desde una caída original, hechos del polvo según un relato o formados a partir de un coágulo de sangre según la narración coránica. Desde el inicio su situación es precaria y desesperada. Sin embargo, a pesar de todo esto, deben alegrarse porque el universo ha sido diseñado con ellos en mente. A mi parecer, esta es una forma perversa de sadomasoquismo. No es saludable oscilar entre un estado de abyecta sumisión por un lado y la creencia de que uno es el centro de la creación y el propósito del cosmos por el otro. Esta es una alternancia neurótica entre una humillación extrema y una arrogancia desmedida. Pero detengámonos a considerar qué significaría realmente creer en esto. Supongamos que uno aceptara que todo lo que nos ha traído hasta aquí ha sido diseñado intencionalmente. Sabemos que el 99% de todas las especies que han existido en este planeta se han extinguido. Así que el cielo ya ha contemplado la desaparición de casi la totalidad de su creación, y lo ha hecho con los brazos cruzados. Estas extinciones, además, han ocurrido en circunstancias extremadamente crueles e indiferentes a lo largo de miles de millones de años en la historia geológica. Algunas personas sostienen que el ser humano ha existido durante 100.000 años, mientras que otros estiman que su presencia en la Tierra se remonta a 250.000. Nadie dice que haya sido menos de 100.000. Francis Collins, el gran creyente cristiano que dirigió el proyecto Genoma Humano, afirma con certeza que han sido al menos 100.000 años. Tomaré esta cifra. Richard Dawkins cree que han sido más. Pero si aceptamos la cifra mínima, ¿qué implicaría si, efectivamente, fuimos creados y supervisados divinamente? Significaría que, durante los primeros 98.000 años de nuestra existencia, los seres humanos nacían y morían, la mitad de ellos pereciendo en el parto. La esperanza de vida probablemente no superaba los 20 o 30 años. Las personas morían a causa de sus propios dientes, de enfermedades horrendas, y vivían en un estado de temor perpetuo. ¿De dónde vienen los terremotos? ¿Por qué caen los rayos del cielo? ¿Qué son estas enfermedades que nos afligen sin explicación? No tenían conocimiento de los microbios, no tenían la menor idea de lo que los atacaba, y esto sin mencionar los conflictos con tribus vecinas, las guerras por mujeres, por tierras, por alimentos, por la mera subsistencia, las torturas, la violencia, la crueldad. No necesito detallar todo esto, estoy seguro de que pueden imaginarlo. Durante esos primeros 98.000 años, el cielo contempló todo esto en perfecto silencio. Y luego, aproximadamente hace 2 o 3.000 años, decide que es momento de intervenir. Si un Dios tuviera que intervenir para redimir un panorama tan sombrío, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? ¿Por qué no elegir, por ejemplo, que alguien fuera torturado hasta la muerte en una región oscura y remota del Medio Oriente? Eso, aparentemente, debería solucionar el problema. O, si se es musulmán, ¿por qué no elegir a un pastor epiléptico e iletrado para que comenzara a balbucear afirmando que un arcángel le había hablado?
O, si se es judío, ¿por qué no inventar la figura de Moisés en una montaña que jamás ha sido localizada por ningún geógrafo? Eso es lo que se esperaría que creyéramos. Y esa es la razón por la que me pregunto, ¿por qué los adoradores de este Dios insisten en condenarlo como un diseñador tan incompetente? La mayoría de sus creaciones mueren y el resto sufre terriblemente. Sus supuestas ofertas de redención no parecen surtir efecto. Es cruel, caprichoso, torpe, incompetente e indiferente como padre. Dado que hasta aquí he llegado en mi argumentación, debo decir ahora por qué considero que la idea de un Padre eterno no es en absoluto una buena idea. Tan pronto como tenga la oportunidad de tomar aire nuevamente, abordaré esa cuestión. Pero por ahora, gracias por su atención. Si este contenido te está siendo de edificación y querés que siga realizando videos como este, suscríbete a mi canal. Muy buenas noches, damas y caballeros, y muchas gracias por venir. Es un gran placer para mí estar de vuelta en esta universidad, y me alegra enormemente encontrarme una vez más con Christopher Hitchens. Es un deleite conocer a un inglés que es ciudadano estadounidense en su propio territorio. Estoy muy de acuerdo con Christopher Hitchens en su rechazo de muchos de los males que, según él, han sido cometidos en nombre de Dios. Sin embargo, he aprendido a distinguir entre la grandeza de Dios y la inexcusable maldad perpetrada por quienes profesan su nombre. Por lo tanto, no llego a la conclusión de que Dios no es grande, ni que la religión lo envenena todo. Después de todo, si no distinguiera entre la genialidad de Einstein y el abuso de su ciencia para la creación de armas de destrucción masiva, podría haberme tentado a decir que la ciencia no es grande y que la tecnología lo envenena todo. Más aún, al considerar los males de los regímenes ateos del siglo XX, también podría haberme tentado, damas y caballeros, a decir que el ateísmo no es grande y que ha envenenado todo. Sin embargo, sostengo que la ciencia revela parte de la grandeza de Dios. El célebre físico James Clerk Maxwell, quien descubrió la teoría del electromagnetismo, inscribió sobre la puerta de su laboratorio en la Universidad de Cambridge las palabras: «Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que en ellas se deleitan». No obstante, Christopher Hitchens afirma que, gracias al telescopio y al microscopio, la religión ya no ofrece una explicación de nada. Me resulta imposible, como científico, tomar semejante afirmación en serio, como si el uso de un microscopio en una pintura de Rembrandt pudiera probar la existencia del propio Rembrandt. La idea de que Dios y la ciencia son explicaciones mutuamente excluyentes del universo es tan errónea como decir que la combustión interna y Henry Ford son explicaciones mutuamente excluyentes del automóvil. Son explicaciones complementarias. Una describe cómo funciona, la otra explica por qué existe. Pensar que, a medida que se amplía el alcance de nuestros instrumentos, la grandeza del Creador se desvanece, es caer en el error de confundir el mecanismo con la agencia. Cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, no dijo: «Ahora sé cómo funciona el universo, ya no necesito a Dios». No, su asombro ante el mecanismo solo incrementó su admiración por el Creador, que lo había diseñado de esa manera. Y fue precisamente Newton quien escribió el tratado científico más famoso de todos los tiempos, Los Principia Mathematica, con la esperanza de persuadir a los hombres pensantes a creer en una deidad. Los telescopios pueden mostrarnos la maravilla del cielo nocturno, pero la ciencia no puso las estrellas allí, ni tampoco las leyes de la biología y la física, damas y caballeros. Esas leyes describen lo que hay, pero no lo originan. Stephen Hawking afirma que el enfoque habitual de la ciencia, consistente en la construcción de modelos matemáticos, no puede responder la pregunta de por qué debería existir un universo para que el modelo lo describa. Luego plantea la cuestión: ¿por qué el universo se toma la molestia de existir? ¿Necesita un creador? Sí, necesita un creador. Alan Sandage, ampliamente reconocido como uno de los padres de la astronomía moderna y descubridor de los cuásares, declaró: «Me parece del todo improbable que semejante orden surgiera del caos. Debe haber algún principio organizador. Para mí, Dios es un misterio, pero es la explicación del milagro de la existencia, de por qué hay algo en lugar de nada». Otro gigante de la cosmología, Arno Penzias,
quien ganó el premio Nobel por descubrir el eco del Big Bang, comprendió cuán inimaginablemente más grande es el Dios que concibió este principio del espacio-tiempo en primer lugar. La astronomía, decía, nos lleva a un evento único, un universo creado de la nada, con un equilibrio extraordinariamente delicado, necesario para proporcionar exactamente las condiciones adecuadas para la vida, y con un plan subyacente que bien podría llamarse sobrenatural. Einstein tuvo la brillante intuición de que la velocidad de la luz era una constante absoluta, pero ¿qué diremos de la mente creativa que declaró, sea la luz, y la luz existió? Medir la velocidad de la luz es una cosa, crear la luz es otra muy distinta. Lejos de demostrar que Dios no es grande, como sugiere Christopher Hitchens, la ciencia revela precisamente lo contrario. Fue la creencia en Dios lo que motivó el avance de la ciencia en los siglos XVI y XVII. Galileo, Copérnico, Kepler y Newton esperaban encontrar leyes en la naturaleza porque creían en un gran legislador. Sin embargo, con frecuencia escuchamos a los nuevos ateos hablar de la fe en términos despectivos. Pero quiero decirles que todos los científicos son personas de fe. Como lo entendió Einstein, el universo es accesible a la mente humana, y la física no puede explicar eso por la sencilla razón de que no se puede hacer física sin creer que el universo es inteligible. Así pues, los científicos requieren fe, y sin embargo, leo a Christopher Hitchens afirmar que si se debe tener fe para creer en algo, entonces la probabilidad de que ese algo tenga verdad o valor se ve considerablemente reducida. Perdón, pero para hacer ciencia es necesario tener fe en que el universo es inteligible. Debo entonces deducir que la probabilidad de que la ciencia tenga verdad o valor se ve considerablemente reducida. Adiós a la ciencia, entonces. Presumo además que Christopher Hitchens, como la mayoría de nosotros, cree en su propia existencia. ¿No es así? Debo entonces concluir que la probabilidad de que realmente exista se ve considerablemente reducida. Su afirmación es, en sí misma, una declaración autodestructiva. Encuentro irónico que los llamados nuevos ateos estén tan apasionados en su empeño por erradicar la fe del mundo, que parecen ciegos al hecho de que ellos mismos están impulsados por la fe. Creen que sus mentes pueden alcanzar la verdad, creen en la ciencia, creen que Dios no es grande. Sin embargo, el señor Hitchens nos informa de un oxímoron clásico. Nuestros principios no son de fe. Nuestras creencias no son creencias. La mente se desconcierta, damas y caballeros. Pero esa no es la única ironía, pues los nuevos ateos no ofrecen ninguna base para la fe de la que ellos mismos no pueden prescindir. Después de todo, si la vida humana ha sido ensamblada por procesos ciegos y sin dirección, ¿por qué habríamos de confiar en nuestras facultades cognitivas y en la validez de cualquier creencia que ellas produzcan, incluido el ateísmo y la ciencia? John Gray lo expresa con exactitud. El humanismo moderno es la fe de que, a través de la ciencia, la humanidad puede conocer la verdad y así ser libre. Pero si la teoría de la selección natural de Darwin es cierta, esto es imposible. La mente humana sirve al éxito evolutivo, no a la verdad. Pues bien, esto reduce toda racionalidad a la nada. Y lejos de ser grande, el ateísmo me parece irracional, anticientífico e incoherente, aunque emocionalmente sus defensores parecen incapaces de aceptar este hecho. Ahora bien, los primeros pioneros de la ciencia comprendieron que la justificación racional de la ciencia se encuentra en la existencia del Creador, quien no solo creó el universo, sino también la mente humana que lo estudia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Eso tiene perfecto sentido para mí como matemático. La ciencia es importante, pero tiene sus limitaciones. No puede responder las preguntas de un niño. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? Tampoco puede decirnos si la literatura o el arte son buenos o malos. Por lo tanto, un ateísmo que insiste en que la ciencia es el único camino hacia la verdad disminuye la condición humana. Esto es muy evidente para muchos de mis amigos rusos. Creímos que podíamos abolir a Dios y seguir valorando la dignidad del ser humano, pero descubrimos que no podíamos. Deshacerse de la grandeza de Dios, damas y caballeros, equivale a deshacerse de la nobleza del ser humano, con todo el potencial de su corazón y su mente, hechos a imagen de Dios. Al eliminar esa grandeza, también se elimina su libertad.
Se nos deja con un proceso ciego y sin dirección, que de algún modo produjo a los seres humanos en su lotería interminable, solo para hacerlos existir por un breve instante y luego ser aplastados por las mismas fuerzas ciegas que los originaron. ¿Esa es la gran libertad que nos ofrece el ateísmo? Otra evidencia de la grandeza de Dios radica en las libertades cotidianas que con demasiada frecuencia damos por sentadas. He aquí el testimonio de un influyente pensador ateo alemán, Jürgen Habermas, quien afirma: el cristianismo y nada más que el cristianismo es la base última de la libertad, la conciencia, los derechos humanos y la democracia, los referentes de la civilización occidental hasta el día de hoy. No tenemos otra opción. Seguimos nutriéndonos de esta fuente. Todo lo demás es simple palabrería posmoderna. Fue el cristianismo, y no el ateísmo, el que originalmente nos dio las universidades que educaron a los nuevos ateos. Les otorgó la libertad para propagar sus ideas y el marco legal que los protege a ellos, así como al resto de nosotros. Y sin embargo, Christopher Hitchens insiste en que el Dios en el que no cree es un tirano y un abusador, como acabamos de escuchar. Yo tampoco creo en un Dios así, pues me resulta completamente ajeno a mi conocimiento y experiencia. Pero permítanme señalar, de paso, que el ateísmo tampoco es solución alguna para la tiranía, como lo demuestra con dolorosa claridad el baño de sangre del siglo XX. Sin embargo, hay un problema aún más profundo. Decir que Dios no es grande es una afirmación moral. Decir que es tiránico es una afirmación moral. Y toda afirmación moral debe estar basada en un estándar moral. De lo contrario, no se podría distinguir el mal de su opuesto. Pero si no existe una base eterna para los valores externa a la humanidad, ¿cómo pueden el señor Hitchens o cualquier otro determinar qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo pueden sus estándares ser algo más que meras convenciones humanas, carentes de significado último, productos de un universo ciego y sin propósito? ¿Cómo pueden la rotación aleatoria y la selección ciega producir cualquier tipo de moralidad, y mucho menos una moralidad aparentemente invencible que justifica la intolerancia de los nuevos ateos hacia la religión? John Gray señala que los nuevos ateos defienden las libertades liberales sin preguntarse de dónde provienen. Ateos rigurosos como Albert Camus y Jean-Paul Sartre querrían saber cómo los ateos pueden justificar racionalmente su aparente compromiso absoluto con valores intemporales sin invocar implícitamente a Dios. Ellos dirían que no se puede. Y Richard Dawkins se acerca mucho al ateísmo riguroso cuando afirma que, en un universo gobernado por fuerzas físicas ciegas, no se encontrará ningún propósito ni sentido, ni justicia alguna. El universo tiene las propiedades que cabría esperar si no hay diseño, ni propósito, ni maldad, ni bondad. El ADN no sabe ni le importa. El ADN simplemente es y nosotros danzamos a su ritmo. Pero si Hitler, Pablo, usted y yo simplemente estamos danzando al ritmo de nuestro ADN, entonces nadie puede culparnos por nada. Toda moralidad desaparece. Así pues, la afirmación de que Dios no es grande, al ser una afirmación moral, se disuelve en la más absoluta falta de significado. Y aquí encontramos una contradicción extraña. El ateísmo, irónicamente, parece negar la única realidad que sostiene los valores morales, es decir, la justicia. Porque, damas y caballeros, en esta vida no hay justicia, y según el ateísmo, jamás la habrá después de la muerte, ya que la muerte es el fin. Así que los terroristas que danzaron su ADN sobre los cuerpos de sus víctimas simplemente se salen con la suya. Pero no, damas y caballeros, no se saldrán con la suya, porque aquí encontramos otro aspecto de la grandeza de Dios. Él es el juez supremo de la humanidad. Habrá un juicio, y en él se hará justicia de manera justa. En este momento, en Inglaterra, los ateos han pagado por una campaña publicitaria en la que los autobuses llevan el mensaje: probablemente no hay Dios, así que deja de preocuparte y disfruta la vida. ¿Por qué los ateos asocian a Dios con la preocupación? ¿Acaso temen encontrarse con Él como juez? No les agrada el juicio, pero no puedo evitar notar cuán juiciosos son ellos mismos. El pensador marxista alemán Max Horkheimer dijo algo muy interesante. Temía que no hubiera Dios, porque si no lo hubiera, no habría juicio ni justicia. Y aquí tenemos un dilema. El problema de mi culpa humana, por un lado, y mi deseo de justicia, por el otro. Quiero justicia, pero ¿qué dirá la justicia sobre mí? ¿Y qué hay de Dios? ¿Es realmente el déspota que lo hacen parecer? No, su grandeza va mucho más allá.
Dios no es solo el gran creador y el juez supremo, sino también un Dios de gracia y amor. La afirmación central del cristianismo es esta: como expresión de su amor, Dios mismo se hizo humano. El Verbo se hizo carne. Cristo nos mostró, como ningún otro, la grandeza de Dios. Hizo afirmaciones únicas sobre ser la verdad, sobre ser el Hijo de Dios, y las respaldó con una vida y enseñanza sin paralelo. Sin embargo, su enseñanza moral no fue su mensaje principal. Su misión declarada fue abordar el abismo moral que nos separa de Dios al cargar sobre sí mismo nuestros pecados. Damas y caballeros, los científicos ni siquiera pueden decirles qué es la energía, así que no se sorprendan si no puedo explicarles completamente el mayor misterio de nuestra historia: la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, así como vemos el efecto de la energía y la usamos sin comprenderla por completo, lo que sí observo es la transformación, la paz y la esperanza que llenan las vidas de hombres y mujeres comunes cuando aprenden a depositar su fe, su confianza en Cristo como Salvador y Dios. Veo en ellos y experimento en mí mismo un sentido trascendente de propósito que el ateísmo no tiene y una esperanza que el ateísmo no conoce. Es aquí, damas y caballeros, donde les presento que la grandeza de Dios se manifiesta de manera suprema. Bien, permítanme hacer esto en orden inverso y ver si me queda suficiente tiempo para completar mi primera intervención, por así decirlo. Creo que les advertí con suficiente claridad, damas y caballeros, hermanos y hermanas, que el Dr. Lennox tendría que afirmar saber más de lo que realmente puede saber. Y ciertamente no me ha decepcionado. Él sabe que está salvo, sabe quién lo salvó. Incluso sabe quién colgó las estrellas en el cielo. ¿Cómo lo sabe? No tengo la menor idea. Fue una actuación imponente en su manera, pero si alguien va a afirmar saber quién puso las estrellas en su lugar, entonces no debería citar a Albert Einstein. Si hay una copia de mi ateo portátil disponible después del debate, y espero que la haya, si no se encuentra en todas las buenas librerías, podrán encontrar varias páginas en las que Einstein, de manera minuciosa y deliberada, niega haber tenido jamás la menor creencia en un Dios personal, en un Salvador o en cualquier tipo de revelación divina. Se esforzó por rechazar estas ideas y consideraba que eran no solo siniestras y pueriles, sino además anticientíficas. Lo más lejos que llegó fue a ilustrar la distinción que en vano intenté hacer entre el deísmo y el teísmo, entre un nombre que se puede dar a un proceso, un orden o una ley de la naturaleza y la idea de un Dios personal que interviene, que castiga, que supervisa, que se preocupa. Esta fue la única distinción que intenté establecer, y el Dr. Lennox la trató como si no existiera, como habrán notado. Así que permítanme reiterarlo. Einstein no puede ser utilizado por aquellos que creen en la revelación o en un Dios personal. Ahora bien, sobre la cuestión de algo y nada, permanezcamos un momento en el ámbito de la ciencia. Edwin Hubble, como muchos de ustedes sabrán, observó hace algunas décadas que el universo sigue expandiéndose a un ritmo acelerado. Sin embargo, quienes aún pensaban en términos newtonianos suponían que, aunque esta expansión era notable e incluso inquietante, en algún momento debía desacelerarse. Pero recientemente el brillante físico Lawrence Krauss ha descubierto que, por el contrario, la tasa de expansión está aumentando rápidamente. El universo se está expandiendo a una velocidad vertiginosa. Si no estuviéramos aquí en este momento en particular, no quedaría suficiente evidencia en el desplazamiento al rojo de la luz para saber siquiera que el Big Bang ocurrió. Solo estamos captando señales de un tiempo muy remoto, señales que pronto serán ininteligibles. Y cuando digo pronto me refiero, por supuesto, a escalas de miles de millones de años. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque ahora hay algo, porque aquí estoy, y estoy feliz de verlos a todos ustedes aquí también, especialmente aquellos que pagaron su entrada, significa que dentro de poco habrá nada. Se acerca una gran cantidad de nada. Todo terminará muy pronto. Pueden ver que se aproxima. Lina Lawrence Krauss, él lo expone claramente. El universo se expandirá hasta explotar, hasta desvanecerse en el vacío. Y si eso no sucede antes, es muy posible que no tengamos que preocuparnos por ello, porque nuestro Sol en algún momento se expandirá hasta convertirse en una gigante roja.
Nuestros océanos hervirán. La vida en este planeta se extinguirá y luego el Sol colapsará sobre sí mismo, como lo han hecho millones y millones de otras estrellas antes. Podemos verlas implosionando y explotando en todo el firmamento. Nada. Se avecina una gran cantidad de nada. Entonces, aquellos que desean atribuirse el mérito por la existencia de algo, ¿qué deidad se adjudicará la autoría de la nada? ¿Quién ha orquestado toda esta fantástica explosión de vacío, estos infinitos espacios de nada? ¿Quién ha diseñado un universo con un destino de destrucción escrito en cada galaxia? Todo este inmenso espectáculo de aniquilación fue creado únicamente para dar lugar a un único planeta privilegiado, con una única especie primate temblorosa, incierta y vulnerable que ha existido durante apenas 100.000 años de sufrimiento, y que solo ha recibido una supuesta oferta de redención en los últimos 2.000. Observen primero esta inmensidad y luego esa insignificancia. Miren la absoluta y extraordinaria escala del universo, y luego la minúscula, casi imperceptible existencia humana. No creo que nadie pueda tomar en serio la pretensión religiosa de que todo esto fue diseñado con nosotros en mente. Cualquiera que diga, dado que no lo sabemos, digamos que fue Dios, simplemente está perdiendo el tiempo y tratando de hacerles perder el suyo. Ahora, sobre la cuestión de quién manda y por qué considero que la idea de un Padre eterno no es una buena idea. Estoy seguro de que no soy el único padre en esta sala. Tengo 3 hijos. Mi deber como padre es hacerme a un lado, hacer lo mejor por ellos y luego darles espacio. ¿Qué clase de padre les diría? No se preocupen, siempre estaré aquí. No en el sentido de siempre estaré para apoyarlos, sino en el sentido de nunca me iré. ¿Qué clase de padre les diría? Jamás podrán despedirse de mí, nunca podrán librarse de mi presencia, incluso después de su muerte yo seguiré aquí. De hecho, estoy bastante ansioso porque llegue ese momento, porque entonces podré sentarme en juicio sobre ustedes. Esto ni siquiera es una forma benevolente de despotismo, ¿verdad? Cuando uno se permite reflexionar sobre ello, se da cuenta de que es aún peor de lo que mencioné antes, sobre cómo la religión primero obliga a las personas a ser terriblemente abyectas y luego increíblemente solipsistas, arrogantes y engreídas. Si fuera cierto que todas estas cosas son atribuibles a un Padre eterno que es incognoscible, excepto para aquellos que, como el Dr. Lennox, afirman poseer fuentes de información que me son negadas a mí y a muchos otros, ¿qué significaría esto? Como mínimo, significaría que estamos viviendo bajo una dictadura inalterable e incuestionable, que podría o no ser benigna. No tenemos ninguna garantía de que sea benigna. De hecho, en mi opinión, las dictaduras benignas son las peores. Pero esa es otra cuestión. Significaría que estaríamos sometidos a una vigilancia eterna sin descanso de día y de noche, en vela y en sueño. No tendríamos jamás un solo instante de privacidad. Todo lo que hiciéramos y pensáramos sería conocido, supervisado, fiscalizado y finalmente recompensado o castigado. Incluso el Gran Hermano en la novela de George Orwell, 1984, no podía estar absolutamente seguro de lo que sus súbditos pensaban. Pero existía el crimen del pensamiento. Se podía ser acusado de este delito. Bajo la disposición divina no hay problema. Eres condenado por un crimen de pensamiento antes incluso de haber tenido el pensamiento, porque todo es conocido de antemano. ¿Y cómo lo sabe el Dios que te condena? Porque Él mismo te creó lleno de corrupción, pecado y maldad. Esto es parte del diseño. Y aquí está el horror de todo esto, el elemento fascista de esta idea. Uno es creado enfermo y luego se le ordena que se sane. Es decir, uno es creado con pensamientos impuros, con deseos malvados, con ambiciones incorrectas, con una naturaleza impura y corrompida, y luego se le dice que debe purificarse lo más rápido posible o que sufrirá consecuencias terribles. Esta es la peor forma imaginable de falta de libertad. Y debo decir que desconfío profundamente de aquellos que desean que esto sea verdad. En mi opinión, la primera y más fundamental emancipación que el ser humano debe experimentar es la liberación de este grillete fabricado por la mente humana. Alguien podría preguntar, ¿por qué no quiero que esto sea verdad? ¿Por qué no desearía que fuera cierto? Pues bien, se los diré. Porque una vez que uno admite la existencia de este déspota, se encuentra a sí mismo, en el mundo real, aquí y ahora, sometido al dominio del poder humano. Puro poder humano.
Uno se ve gobernado por otros primates, por otros mamíferos, quienes afirman tener el derecho de hacer lo que quieran contigo, porque Dios está de su lado, porque su gobierno es divino. Y esta no es una amenaza teórica. Lo ilustraré de otra manera, si lo prefieren, retomando el argumento del Dr. Lennox sobre el origen de la moralidad. Si alguien cree que no podríamos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, que no tendríamos ninguna concepción del bien y del mal, de la acción correcta o de la acción incorrecta, del pensamiento correcto o del pensamiento incorrecto, sin la autorización de un dictador celestial sobrenatural, si eso es de donde provienen nuestras ideas sobre la moralidad, entonces permítanme plantearles dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Damas y caballeros, si creen en esto, deben ahora decirme cuál es una acción moral correcta realizada o una afirmación moralmente correcta hecha por un creyente, como el Dr. Lennox, que yo no podría hacer por mí mismo. Algo que solo él podría hacer como creyente y que yo, como no creyente, no podría hacer. He planteado esta pregunta en muchos lugares a muchas personas, incluyendo obispos y arzobispos, y hasta ahora no he recibido respuesta alguna. Pero debe haber una buena respuesta si realmente van a sostener la afirmación de que la fe otorga autoridad moral y ética. Y ahora la segunda pregunta, que es una correlativa y mucho más sencilla. Por favor, piensen en una acción malvada que haya sido llevada a cabo únicamente por alguien debido a su fe. Piensen en algo malvado dicho o hecho que solo se haya realizado porque la persona era religiosa. Ya han pensado en una. La comunidad de los atentados suicidas es enteramente religiosa. La comunidad que practica la mutilación genital es enteramente religiosa. Ustedes saben cómo sigue la lista. Mientras estas dos preguntas quedan en el aire, me retiro y les dejo reflexionar sobre ellas. Espero que algunos de ustedes me devuelvan sus respuestas. Y una vez más, les agradezco su atención. Ahora de vuelta al Dr. Lennox. Ahora bien, no podré abordar todos estos puntos, pero haré mi mayor esfuerzo para hablar sobre ellos. ¿Usted ha pasado completamente por alto mi punto acerca de Einstein? Damas y caballeros, espero que hayan notado que no mencioné en absoluto la creencia de Einstein en Dios, porque soy completamente consciente de todo lo que Christopher Hitchens ha dicho al respecto. El punto que expuse fue que Einstein creía que todos los científicos tenían fe, lo cual es algo completamente diferente. Se trata de una fe en la inteligibilidad racional del universo, y esa sí es una fe genuina. Mi argumento no tenía nada que ver con la creencia de Einstein en Dios. En su discurso inicial, mencionó que la idea del creador ha sido completamente refutada con la pregunta, ¿quién creó al creador? Lo que, según él, nos lleva a un retroceso infinito. Discutí este punto con Richard Dawkins en mi debate en Oxford. Si uno debe hacer la pregunta, ¿quién creó al creador? Eso significa que cree en un Dios creado, y los dioses creados son una ilusión. Lo hemos sabido por siglos y no necesitamos que nos lo digan de nuevo. Si uno formula la pregunta, ¿quién creó al creador? Eso también implica que no puede concebir la existencia de algo eterno. No sé cuáles sean las opiniones del señor Hitchens sobre el universo o la masa y la energía, pero la incapacidad de creer en lo eterno es esencialmente el punto central del debate. Mi última observación sobre esto sería la siguiente. Le dije a Richard Dawkins que podía hacerle la misma pregunta, pues él cree que el universo lo creó a él. Así que me gustaría saber quién creó a su creador, pero parece que no tiene respuesta para ello. Usted se refirió a la expansión y colapso del universo, desde el principio hasta el final, y preguntó, ¿cuál es el propósito de todo esto? Estaría de acuerdo con usted si creyera que el universo es un fenómeno permanente. Pero una de las cosas que entiendo del Nuevo Testamento es que el universo nunca fue destinado a ser un fenómeno permanente, sino una etapa de transición. No puedo profundizar aquí en lo que la Biblia dice sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, pero simplemente diré que esto es algo muy claro en la Escritura, la cual afirma que el universo terminará en una muerte térmica masiva. Esto no es algo nuevo en la ciencia. La cuestión es que Dios tiene un propósito mayor y una manifestación futura que trasciende los límites de nuestra mente dentro del universo presente.
En su discurso, Christopher Hitchens hizo mucho énfasis en la certeza. Dijo que quienes afirman estar seguros de algo quedan desacreditados. Sin embargo, habló con absoluta certeza cuando afirmó que lo sobrenatural debe descartarse y que nadie puede conocer la mente de Dios. ¿Cómo es posible que él esté tan seguro de eso, si según él no se puede estar seguro de nada? Damas y caballeros, creo que esto es sumamente importante, porque no quisiera dar la impresión de que mi certeza es una certeza arrogante. Se trata más bien de esto. Creo que detrás de este universo hay un Dios que nos ama tanto a usted y a mí, que ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros. Y la pregunta clave que subyace en todo este debate es la siguiente. ¿Existe tal cosa como la revelación? Porque si es así, entonces no se trata de arrogancia, sino simplemente de aceptar aquello para lo cual existe evidencia. Por ello, me enfocaré en la afirmación central del cristianismo, que es esta. Dios se hizo humano. El Verbo se hizo carne. Como científico, lo que me interesa es preguntarme, ¿existe alguna evidencia de esto? Jesús afirmó estar revelando a Dios. Si Christopher Hitchens, por ejemplo, me revelara algo sobre sí mismo, no sería arrogante de mi parte creerlo, pero jamás podría conocerlo, a menos que Él estuviera dispuesto a revelarse. Lo mismo ocurre con Dios. A menos que Él se revele a mí, naturalmente no podré conocerlo. Pero si Él se revela, entonces la situación cambia por completo. Por lo tanto, la cuestión central es si hay evidencia para la afirmación de Cristo de ser Dios. Porque si Él es Dios, entonces ciertamente hay algunas cosas que podemos conocer sobre Dios, por la sencilla razón de que Él mismo nos las ha dicho. Y para mí, la evidencia central es el hecho de que Jesucristo resucitó literalmente de entre los muertos al tercer día. Me entristece escuchar la caricatura que Christopher Hitchens hace de Dios, retratándolo como un gran hermano celestial que siempre nos vigila, tratando de arruinar nuestra diversión. Ese es un Dios inventado, damas y caballeros, porque el Dios que conozco es un Dios que cuida de mí y ha creado la posibilidad de una relación real conmigo. Sería como decir, ¿quién querría casarse y tener a un hombre o una mujer en su hogar observándolo constantemente, supervisándolo sin cesar? ¿Siempre al pendiente de cada uno de sus movimientos? Eso sería absurdo, porque tomar un solo aspecto de la vigilancia y distorsionarlo hasta convertirlo en una explicación totalizadora es completamente erróneo. Damas y caballeros, ¿no les alegra saber que hay policías en este país vigilando por su seguridad? ¿No les alegra saber que hay personas encargadas de velar por el bienestar de la sociedad? Creo que el señor Hitchens y yo estamos disfrutando el hecho de que ustedes nos estén observando esta noche, y eso no nos inhibe en absoluto. Lo estamos disfrutando. Hay una vigilancia que es buena y una vigilancia que es mala. Y si eliminamos la vigilancia de Dios, noto que terminamos en la situación orwelliana de Europa del Este, con el gran hermano observándolo todo. ¿Qué pensó la gente de eso en el año 1989? Votaron muy claramente en contra de ese tipo de supervisión atea. Y de hecho, fueron los cristianos quienes lideraron la revolución silenciosa en Alemania Oriental que derribó el muro. Existe un tipo de vigilancia falsa, y en ese punto concuerdo con el señor Hitchens. Pero también hay una vigilancia verdadera, porque la relación con Dios no es algo impuesto, sino una relación real de amor. Se nos ha dado libertad. Escuché una verdadera caricatura de la historia bíblica al decirse que Dios nos creó enfermos. Dios hizo un mundo perfecto, damas y caballeros, pero nos creó a su imagen con una capacidad de libertad real y una capacidad de decisión genuina. Así que, si le decimos no a Dios, Él honrará esa elección. Me pregunto qué le gustaría al señor Hitchens que Dios hiciera con las personas que lo rechazan. Parece tener dificultades con la idea de que Dios honre la elección de aquellos que le dicen que no. ¿Por qué sucede esto? ¿Es porque Dios los odia y es un tirano cósmico? Por supuesto que no. Es porque en realidad Dios los ama. Ahora bien, estas cuestiones a veces son difíciles de comprender debido a la cantidad de distorsiones sobre Dios que hay en el mundo. Por eso, una y otra vez, regreso a la persona de Cristo, quien me revela a Dios, a su amor, a su amistad y a su cuidado. Y si me hago la pregunta, ¿quisiera estar en la compañía de esa persona de manera permanente? Mi respuesta es un rotundo sí. No puedo imaginar nada más liberador ni más absolutamente magnífico que exprese la grandeza de Dios.
Ahora bien, hemos escuchado un desafío del señor Hitchens, uno que plantea en muchas ocasiones. Podemos pensar en una acción correcta que solo un cristiano pueda realizar y no un ateo. ¿Es en realidad? Una pregunta sutilmente interesante para mí, porque detrás de ella hay ciertas suposiciones que me gustaría abordar brevemente al concluir. Desde mi perspectiva, damas y caballeros, ya sea que una persona sea atea, cristiana o tenga cualquier otra creencia, sigue siendo creada a imagen de Dios y, por lo tanto, es un ser moral. Esto significa que es capaz de reconocer el bien y de hacer el bien. Y debo admitir que, en algunas ocasiones, mis amigos ateos podrían dejarme en vergüenza con sus acciones. Así que existe esta brújula moral básica, lo que hace que la pregunta del señor Hitchens sea un tanto irrelevante. Pero si tuviera que responder directamente a su pregunta, no estoy convencido de que William Wilberforce hubiera luchado por la abolición de la esclavitud como lo hizo si su motivación hubiera sido el ateísmo. Porque noto que Wilberforce abolió la esclavitud solo para que ésta fuera restablecida por la Alemania nazi y el comunismo en el siglo XX. No hay ninguna garantía, damas y caballeros, de que la abolición de Dios signifique la abolición de la esclavitud del ser humano. Pero mi respuesta final a su pregunta es esta. ¿Puedo nombrar una acción buena que ningún ateo pueda hacer? Sí, puedo. ¿Puedo nombrar una acción que ninguna persona, independientemente de su cosmovisión, podría realizar y es dar su vida por los pecados del mundo? Ese acto es el que caracterizó a Jesucristo como el único que era Dios, y no tiene paralelo en su majestad ni en su confirmación de que Dios es verdaderamente grande. Bien, ahora me he ganado el pan, eso está claro. He recibido algunas preguntas de la audiencia y las he ordenado de una manera que creo resultará provocativa. Las preguntas estarán dirigidas individualmente a nuestros oradores, pero estaré más que encantado de que puedan responder a las respuestas que den los otros. Comenzaremos con el señor Hitchens. Uno de nuestros invitados esta noche quiere saber si su verdadero problema no es más bien con el concepto de pecado original y depravación universal que con la religión en general, que en realidad tiene una visión muy específica de lo que es la religión, y que ese es el verdadero punto con el que tiene un problema. Sí, es decir, considero que todas las religiones son igualmente falsas. No creo que exista una dimensión sobrenatural a la cual se pueda apelar ni que pueda utilizarse como explicación para lo que aún desconocemos sobre nuestra especie o el cosmos. Se avanza mucho mejor cuando se excluye esa suposición. Y eso significa que si se puede excluir, si se puede limitar, si se restringe a una creencia privada que las personas mantengan dentro de sus hogares, lo cual, por supuesto, tienen pleno derecho de hacer, entonces no se tiene que lidiar con una casta de brujos, mulás, sacerdotes, rabinos y otros individuos que han hecho de la política su medio de vida al proclamar que poseen derechos especiales, porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Esta ha sido una maldición para la humanidad a lo largo de toda su historia, y, en su manifestación actual como teocracia y sus diversas formas de coerción y amenazas, representa un peligro inmediato y directo para la supervivencia de nuestra especie. Así que sí, estaríamos mucho mejor sin ello. ¿Le gustaría responder a eso, John? Lo siento, pasé por alto exactamente aquello a lo que debía responder. Está bien, no hay problema, supongo. ¿Quiere decir que estaríamos mejor sin la doctrina del pecado original? Quizás. No. La cuestión, John, era que evidentemente esa no era mi principal objeción. Mi principal objeción es contra la religión en sí misma. Y ya que lo mencionas, aprovecho para aclarar que nunca he dicho ni he querido decir que critico solo el mal comportamiento que se lleva a cabo en nombre de la religión, como tú lo expresaste. Creo que intentaba ser generoso conmigo, pero insisto en que este tipo de conducta no es algo accidental dentro de la religión, ni un abuso de ella, ni algo que simplemente se realice en su nombre. Es una consecuencia directa de la disposición a creer en lo sobrenatural y en particular en una dictadura sobrenatural. Pero creo que ese es el caso en algunas situaciones y con ciertas personas que han tomado el nombre de Cristo. Sin embargo, lo que noto aquí es lo siguiente. Cristo prohibió ese tipo de comportamiento.
Él les dijo a sus seguidores que no tomaran la espada. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Por lo tanto, las personas que actúan de esa manera en el nombre de Cristo no son seguidores de Cristo, sino que están desobedeciéndolo. Y quiero argumentar que, al observar su carácter y su actitud, este tipo de comportamiento malvado no es algo propio del cristianismo, sino de caricaturas y perversiones del cristianismo. Bien, eso es demasiado fácil. Quiero decir, por ejemplo, ¿dónde no está escrito que no he venido a traer paz sino espada? Seguramente sí lo está. ¿No está escrito también que aquellos que no me sigan serán apartados y arrojados al fuego eterno? No parece un comentario muy pacífico ni amable, ¿verdad? ¿Acaso no se dice que, si no renuncias a tu familia, si no abandonas tus bienes, si no dejas a todos los que te aman y todo lo que amas para sacrificarte por mí, entonces no eres digno? Estas son afirmaciones profundamente coercitivas e implícitamente autoritarias, incluso totalitarias. Y C.S. Lewis, con razón, lo señaló. En una de las pocas ocasiones en que coincido con él, dijo que no se puede simplemente afirmar que las enseñanzas de Jesús de Nazaret son correctas sin aceptar su fundamento religioso. Lewis dijo con razón que si no aceptas que este hombre era el Hijo de Dios, entonces tienes que reconocer que muchas de sus declaraciones y sermones son o bien malvados o bien demenciales o ambas cosas. Solo desde la creencia de que el fin del mundo estaba cerca y que él tenía el derecho de asumir un papel mesiánico, se podría encontrar algún sentido en todo esto. Y todos aquí conocen al menos algunos ejemplos de afirmaciones que, si se demostrara que sus reclamos mesiánicos son cuestionables, como de hecho lo han sido, serían consideradas tanto malvadas como insensatas. Quisiera cuestionar eso muy seriamente, porque como dije, Cristo prohibió el uso de la espada literal. Por lo tanto, cuando afirmó, no he venido para traer paz, sino espada, podemos ver exactamente qué significa esto al considerar que su mensaje provoca división en la sociedad. Es decir, cada persona tiene la elección de decidir por él o en su contra, y él honrará esa elección, sea cual sea. La única espada que él no vino a traer fue la espada física, porque cuando uno de sus discípulos la usó para cortarle la oreja a alguien, Cristo la restauró. Claro, supuestamente. Está bien, bueno, el comentario que hicieron puede servir como transición a la siguiente pregunta. Esta es para el profesor Lennox. Uno de los miembros de nuestra audiencia quiere saber si usted tiene razón acerca de la existencia de una deidad, ¿por qué debería ser Jehová? Quiere saber o quiere saber ella, ¿por qué no Osiris? ¿Por qué no Buda? En palabras de uno de nuestros invitados aquí, ¿por qué un mito o cuento popular sería más verdadero que otro? Bueno, en primer lugar, no creo que sean todos mitos. Creo que hay muchos mitos en el mundo, y ciertamente la pregunta es importante porque marca la diferencia entre un tipo de deísmo o incluso teísmo que responde al diseño en el universo y la cuestión de por qué creer en este Dios en particular. Mi respuesta a eso, damas y caballeros, es muy simple. Debo decidirlo de la misma manera en que decido cualquier otra cosa, sobre la base de la evidencia. Y la evidencia en el caso de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo me ha convencido de que Él es Dios encarnado. Por lo tanto, baso mi fe en esa evidencia y, por supuesto, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Si tuviéramos tiempo, podría explicar esa evidencia en detalle, pero el punto de la pregunta es ¿cómo podemos decidir? Debemos decidir sobre la base de la evidencia, tal como lo hacen aquellos que sostienen una visión atea, pues ellos creen que la evidencia apunta en esa dirección. Afortunadamente, todavía vivimos en una sociedad lo suficientemente libre como para tomar estas decisiones, pero debemos tomarlas de manera personal. Bueno, habrán notado que hay muchos momentos en los Evangelios del Nuevo Testamento, tomaré uno por simple conveniencia porque es fácil de recordar, donde se menciona que el Mesías vendría a Jerusalén montado en un asno o un burro. Hay muchos otros casos, incluyendo el lugar en el que nacería y demás, donde el texto dice explícitamente, y esto sucedió para que se cumpliera la profecía. Es decir, se hace porque ya se conocían las profecías. Una virgen concebirá, por ejemplo, es otro caso, aunque la palabra hebrea alma en realidad solo significa mujer joven en edad de casarse y no necesariamente mujer virgen e inmaculada. Pero todo esto es ingeniería inversa. El texto mismo nos dice, te estamos contando que esto ocurrió porque de esa manera las profecías se habrán cumplido. Así que creo
Cualquiera con un poco de sentido crítico podría sospechar de alguien que, en el mismo acto de narrar la historia, nos dice abiertamente por qué la está contando de esa manera, asegurándose de que coincida con los requisitos de la profecía. Sin embargo, hay un problema aún más grave que esa ingenuidad, y es que estas profecías hablaban de la llegada de un Mesías judío, y las autoridades religiosas judías de la época, quienes estaban mucho más cerca de ser testigos oculares de los hechos, si la historia es cierta, y ciertamente mucho más que los autores de los evangelios, consideraban que Jesús era un farsante, un impostor e incluso un hechicero. Lo condenaron por blasfemia, porque aunque en realidad nunca dijo que era Dios, al menos no en términos directos, algunos cristianos aseguran que Jesús es Dios, mientras que otros dicen que solo afirmó ser el Hijo de Dios. La pregunta crucial es cuando se le interroga, ¿eres el Cristo, el Mesías? Y su respuesta es algo evasiva, pero lo suficiente como para hacer que el Sanedrín rasgue sus vestiduras. Así que lo único que vemos en esta historia, si es que tiene algo de verdad, es el origen del conflicto fratricida entre judíos y cristianos. Los judíos, que durante generaciones habían esperado el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, creían que el Mesías aún no había aparecido ni había considerado hacerlo. Mientras tanto, los cristianos les decían, ¿por qué siguen perdiendo el tiempo? Las buenas nuevas ya han llegado. ¿Por qué no se unen al programa? Sostengo que ninguna de estas posturas merece la consideración de un ser humano inteligente y educado. Se trata de supersticiones palestinas de la Edad de Bronce, propias de campesinos primitivos, y las disputas sobre ellas han hecho que la vida de la humanidad sea aún más miserable de lo que ya iba a ser. Sé que el Dr. Lennox tiene una respuesta, pero en la tercera forma de plagio que esto implica, el plagio del Islam, tanto del judaísmo como del cristianismo, la competencia entre los monoteísmos se ha vuelto directamente amenazante. Y la verdadera responsabilidad de los ciudadanos hoy es contener esto, resistir la coerción teocrática y las supersticiones que la sustentan. Está bien, quiero pasar a otra pregunta, pero le daré solo unos segundos para que responda muy brevemente a eso. Bueno, si vas a llamarlo superstición de la Edad del Bronce, sería mejor que al menos lo hicieras correctamente, porque una de tus afirmaciones es simplemente falsa. Jesús afirmó ser Dios, y por eso lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? Porque dijeron, tú, siendo hombre, te haces Dios. La idea de que él nunca afirmó ser Dios es simplemente falsa. Dices que la profecía es irrelevante, que es superstición y todo eso, pero una de las cosas que encuentro muy interesantes acerca de la fe cristiana es que no es una mera filosofía, sino que está arraigada en la historia. Cuando Jesús vino, había diversas cosas que habían sido predichas y él las cumplió. Pero lo más importante de todo fue que él cumplió ideas que habían estado presentes en Israel durante siglos. En particular, la expectativa de que un día vendría alguien que moriría por los pecados de su pueblo. Eso es algo enorme, por supuesto, y me parece que el cumplimiento de esas profecías constituye parte de la evidencia de que esto es mucho más grande que un simple acontecimiento local en Palestina. Aunque ocurrió allí, está entrelazado con una revelación que se desarrolla a lo largo de la historia misma. Por eso, no lo veo como un producto de la superstición de la Edad del Bronce. Ellos no eran supersticiosos en un sentido mayor. Por ejemplo, cuando se menciona la concepción virginal de Cristo. Si puedo decir una palabra sobre eso, cuando José descubrió que María estaba embarazada, no creyó inmediatamente en un milagro. Quiso divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque sabía, al igual que nosotros, de dónde vienen los bebés. No era un hombre ignorante, ni un ser precientífico, y fue necesario mucho convencimiento para que aceptara lo que yo creo que fue la verdadera explicación, que esto fue un milagro único de Dios al encarnarse en la humanidad. Está bien, entonces promete hacerlo rápido. Así que, si tu esposa está embarazada y sabes que no es tuyo, la única alternativa es que fue obra del Espíritu Santo. Eso es completamente falso. David Hume trata este asunto con bastante claridad. Dice que, en el caso de que se afirme que las leyes de la naturaleza han sido suspendidas, uno debe preguntarse, ¿han sido suspendidas a mi favor o acaso estoy bajo un engaño? Creo que fue Thomas Paine quien formuló la pregunta de manera aún más incisiva. ¿Qué es más probable, que las leyes de la naturaleza sean suspendidas o que una joven judía haya dicho una mentira?
Tenemos que madurar y dejar atrás estas ideas. Ahora bien, Dr. Lennox, John, si me permite decirlo, su problema no es conmigo. Su problema es con Monseñor Ronald Knox, uno de los más grandes apologistas cristianos, quien primero fue anglicano, luego anglo-católico y finalmente católico romano. En su libro de apologética dice de manera muy directa que Jesús de Nazaret nunca afirmó ser Dios. Ese no es mi problema. Jesús en ocasiones afirmó ser el Hijo o permitió que otros asumieran esa idea. Cuando los judíos le preguntaron directamente si era el esperado, el ungido, el Mesías, respondió de manera algo evasiva, aunque ellos consideraron su respuesta blasfema. Ahora bien, mi versión de los hechos es correcta. Lo lamento, pero así es. Odio interrumpir una buena conversación, pero le daré una última oportunidad para responder. Me resulta fascinante que cite a David Hume al hablar de la suspensión de la naturaleza. David Hume tiene probablemente el peor análisis de los milagros que he leído en mi vida. En primer lugar, ni siquiera creía realmente en la ley de causa y efecto, sobre la cual se basan las leyes de la naturaleza. En segundo lugar, las leyes de la naturaleza no son suspendidas en un milagro. Más bien, Dios introduce un nuevo evento en ellas. Si coloco $100 en mi cajón esta noche y luego otros $100, el total es 200. Si mañana encuentro solo $50 en el cajón, no concluyo que las leyes de la aritmética han sido quebrantadas. Concluyo que las leyes del estado de Alabama han sido quebrantadas. Pero permíteme desarrollar este punto. Bueno, un momento, entonces espera. Si es así, ¿admites que no hay ningún dilema ahí? ¿No hay ningún problema que resolver en ese caso? Sí, según mi conocimiento, no hay nada que explicar allí. Existe el conocimiento. No lo hay, a menos que esté cubierto por las leyes de Alabama. Pero un momento. Mi conocimiento de que 1 más 1 es 2, esa ley, por así decirlo, me indica que se ha introducido un nuevo evento en el sistema. Y eso es exactamente lo que sucede. Mi conocimiento de que los muertos normalmente no resucitan, basado en la observación, significa que si uno resucita, no es que las leyes de la naturaleza hayan sido suspendidas o quebrantadas, sino que Dios, quien creó el universo e incorporó en él esas leyes, las cuales no son causas sino descripciones de regularidades, es perfectamente libre como creador de introducir un nuevo evento en el sistema. Y luego, las leyes de la naturaleza siguen su curso, y un bebé nace 9 meses después. Creo que Hume está completamente equivocado en este asunto. Por supuesto que lo está. Entonces, bajo esa suposición, no hay nada excepcional en ello. ¿Crees que el sol se detuvo en pleno mediodía para que Josué pudiera completar su plan de batalla? Pero eso es precisamente lo que acabo de decir. ¿Realmente crees eso? Sí, así es como se ha percibido, pero déjame volver a lo que acabas de decir. Acabas de decir, Christopher, que no hay nada excepcional en ello, pero sí hay algo excepcional en ello. Sin embargo, la afirmación de que las leyes de la naturaleza han sido suspendidas como si ellas causaran las cosas no es cierta. Lo que sucede es que Dios ha hecho algo realmente excepcional. Ha introducido un evento en el sistema. La manera en que reconocemos eso es porque ya conocemos las regularidades. Si no conocieras las leyes de la naturaleza, podrías creer que todo es un milagro. Un bebé nacido fuera del matrimonio no es algo que requiera una explicación sobrenatural. Es una explicación en sí misma. Que el sol se haya detenido en pleno mediodía, o que la hija de Jairo haya sido resucitada de la tumba, o que Lázaro haya sido levantado de entre los muertos, ninguno de ellos dejó algún testimonio que nos diga algo sobre estos eventos. El relato en el Evangelio que describe cómo, en el momento de la crucifixión, todas las tumbas de Jerusalén se abrieron y los ocupantes salieron caminando por la ciudad, saludando a la gente de manera casual, sugiere más bien que la resurrección en la zona de Jerusalén no era algo tan extraordinario. Si estás dispuesto a creer en cualquiera de estas cosas, entonces es el tipo de creencias que estás dispuesto a aceptar. Pasaremos a nuestra siguiente pregunta. Ese intercambio fue demasiado bueno como para interrumpirlo, y nuevamente daremos un poco de libertad en las respuestas. Apuesto a que lo haremos. Sí, lo haremos. Ahora bien, ¿está dispuesto a aceptar la visión de Peter Singer de que el ser humano no tiene una dignidad última, es decir, sin significado, esperanza o valor? Si no, ¿por qué no? No, porque la pregunta del por qué no es problemática, por supuesto. Tanto si uno es materialista como si cree en lo sobrenatural, no hay una razón particular para afirmar que la vida humana tenga un valor innato inmenso. Después de todo, la religión ha desechado a las personas en montones y ha proclamado: vayan, márchense al fuego eterno.
Son polvo, no son nada. Si no tienen nuestra fe, son menos que nada. Son peores, son malvados, perversos, y así sucesivamente. No es como si, al asumir la existencia de un Dios, la vida de repente cobrara sentido. Si fuera así de simple, no tendríamos que estar teniendo esta conversación. Creo que en esencia me hago a mí mismo la pregunta: ¿por qué me importa? No solo me refiero a mi propia vida o a la de mis hijos, sino por qué, a menudo, siento que me importa en términos generales. Bueno, si no lo hiciera, no pertenecería a una especie que hubiera llegado hasta aquí. Puede sonar como una respuesta trivial, pero creo que tiene cierta validez. Si no tuviéramos solidaridad humana, si no entendiéramos que somos hermanos y hermanas unos con otros, que tenemos responsabilidades y deberes mutuos, y que estos no se reducen simplemente a una reciprocidad evolutiva del tipo «sé amable conmigo y yo cuidaré de ti», sino que pueden implicar verdaderos lazos, afecto genuino, amistad e incluso amor. Si no supiéramos que somos capaces de pensar de esta manera, entonces probablemente no habríamos sobrevivido como especie. Por supuesto, hay una minoría significativa de seres humanos que nacen sin esta capacidad, los sociópatas y los psicópatas, quienes, si aceptamos esta tautología, también habrían sido creados a imagen de Dios. No hay realmente nada inexplicable en esto. Explica por qué sentimos afecto unos por otros y, al mismo tiempo, por qué estamos aquí en lugar de haber desaparecido como tantas otras especies bajo la misma supervisión divina. Y no me refiero solo a especies animales, sino también a otras especies humanas como los cromañones y los neandertales, quienes, según la evidencia, se cuidaban entre sí con atención y afecto, se protegían mutuamente y demostraban comportamientos de cooperación. Y sin embargo, de alguna manera, no alcanzaron cierto estándar divino. ¿Ves hacia dónde quiero llegar con esto? Lo que piensa Peter Singer es extremadamente perturbador. En realidad, estoy muy de acuerdo con Christopher en que todos tenemos estos sentimientos y una moralidad dentro de nosotros. No creo que ese sea el verdadero problema, porque mi fe cristiana garantiza esos principios tanto para Christopher Hitchens como para mí. El problema es la justificación racional de esto frente a la perspectiva de alguien como Singer, quien lleva sus extrapolaciones desde la evolución hasta sus conclusiones lógicas, y termina sosteniendo ideas como que un recién nacido no tiene más valor que un perro, un chimpancé o un cerdo. En otras palabras, su postura desvaloriza a los seres humanos, y eso me parece una dirección muy peligrosa en la que la sociedad está avanzando. Si enseñas a las personas que no son diferentes de los animales, puede que terminen comportándose como animales. Lo que me impide seguir esa línea de pensamiento es que niego por completo su premisa. Su premisa es que no hay nada único en los seres humanos. Yo quiero afirmar que hay algo absolutamente único en ellos. Sí, son animales, pero son más que eso. Han sido creados a imagen de Dios, y eso les otorga un valor y una dignidad infinitos. Deshacernos de esa verdad es un peligro gravísimo, y creo que está siendo descartada en nombre de una filosofía profundamente defectuosa. Y como la naturaleza misma predice, esto es exactamente lo que sucede cuando intentas vivir el ateísmo hasta sus últimas consecuencias. Terminará en locura. Creo que de hecho Chesterton dice en algún lugar que donde se adoran los animales, los seres humanos tienden a ser sacrificados. Si observamos las culturas antiguas y algunas no tan antiguas, eso tiende a ser cierto. Recuerdo que, si no fue Peter Singer, fue uno de sus discípulos quien dijo que su propia hija recién nacida no significaba para él más que lo que sería una rata o una pulga, o bueno, dejémoslo ahí. Mi primer pensamiento fue, me alegra no ser su hija. Pero mi segundo pensamiento fue, también me alegra no ser su rata. Exactamente, porque parece que no tiene demasiado amor que ofrecer ni a personas ni a animales. Mira, los derechos de los animales pueden ser llevados al extremo, y ciertamente lo han sido, especialmente por quienes se oponen de manera histérica a los experimentos médicos. Sin embargo, en los últimos años hemos aprendido muchísimo sobre nuestra relación con otras criaturas y las similitudes que compartimos con ellas. Hemos descubierto cosas asombrosas sobre su capacidad para la vida en familia, la solidaridad y la construcción de sociedades, ya sea en cerdos, monos, delfines y otras especies. Sabemos, gracias al proyecto del genoma, de nuestro parentesco con otras criaturas mucho menos avanzadas y del hecho de que estamos a solo medio cromosoma de distancia de los chimpancés.
La única idea que resulta completamente incompatible con esto es la noción de que fuimos hechos a imagen de Dios. Eso ya es un concepto obsoleto. No tiene ningún sentido ni en términos antropomórficos ni en términos animalísticos. Si somos primates, a imagen de qué Dios fueron creados los demás animales. Esta idea no lleva a ninguna parte. Es una afirmación vacía de significado. Es interesante, Christopher. Mis amigos genetistas en Oxford, cuando se descubrió la similitud entre los cromosomas y el ADN de los animales con los humanos, dijeron, siempre se los dijimos, esto demuestra que la diferencia no está en los cromosomas. Hay una historia mucho más grande por contar, creo yo, y sería muy prematuro cerrar la discusión basándonos solo en eso. Fue Stephen Jay Gould quien dijo que no somos 98% chimpancé, sino 100% humanos. Bien, declaración compatible. Solo unas palabras sobre el formato, porque comenzamos un poco tarde y quiero asegurarme de que mantengamos los minutos que hemos reservado para este tipo de intercambio. Este es un momento muy importante de la noche, así que no quiero reducirlo demasiado. La siguiente pregunta aborda algunos de los temas mencionados en el último intercambio. El 63% de los estadounidenses no acepta la evolución, y ese porcentaje podría ser aún mayor entre la audiencia de esta noche. La pregunta para usted, John, es, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de este tipo de desconfianza en la ciencia? Bueno, creo que, en primer lugar, este tema podría ser motivo de un debate entero. ¿Qué tal 6 minutos? Lo primero que me gustaría saber es qué entiendes por evolución. Si te refieres simplemente a lo que Darwin observó, es decir, el hecho de que la selección natural produce variaciones y demás, entonces eso no es algo particularmente controvertido, ya que podemos observarlo. Pero si por evolución te refieres a la idea de que, mediante procesos ciegos y sin guía, la vida surgió originalmente y llegó a ser lo que es, como científico, encuentro esa idea poco convincente. Y como matemático, me parece aún menos convincente, especialmente porque en el corazón de la vida hay una base de datos, el ADN. Cuando observamos cualquier cosa con una estructura semiótica, es decir, algo que tiene las características de un lenguaje, con 3.500 millones de letras en el orden exacto correcto, nuestra inferencia inmediata no es hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, independientemente de los mecanismos involucrados en su desarrollo, esto lleva la marca inconfundible de una inteligencia que está detrás de ello. Me parece que hay un debate científico muy válido sobre el alcance de la evolución, y por eso es importante definir nuestros términos con mucho cuidado. Pero, como no soy estadounidense, realmente no puedo predecir qué está sucediendo aquí. El hecho de que haya personas que sean escépticas me parece una señal de que hay un debate genuino que debe darse. Y en mi opinión, toda la evidencia ciertamente no está de un solo lado. Las cifras sobre la creencia en Estados Unidos en cosas como el nacimiento virginal y el diablo, así como su escepticismo ante temas como la evolución, en mi opinión, están enormemente exageradas, manipuladas y generadas a partir de preguntas capciosas dirigidas a cierto tipo de personas que, por casualidad, pasan todo el día en sus cocinas sin nada más que hacer. Lo que estas encuestas tienden a demostrar, principalmente, es que muchas de estas personas ni siquiera saben en qué es lo que no creen. Un ejemplo sería el exgobernador Mike Huckabee, quien afirma que, por supuesto, no cree que descienda de los simios. Bueno, la teoría de la evolución no dice que el gobernador Huckabee descienda de los simios, aunque quizás él sepa algo sobre su árbol genealógico, que yo también he sospechado en algún momento, pero eso no invalidaría la proposición general. Muy a menudo, quienes dicen no creer en el darwinismo son precisamente los que no saben nada sobre él, lo que no constituye una prueba válida de nada. Solo añadiré, en relación con la idea de que no descendemos de los primates, sino que compartimos características con ellos, que, como dijo Darwin, llevamos el sello inconfundible de nuestro humilde origen. Cuando estamos en el útero, desarrollamos un vello corporal que luego perdemos alrededor de los 3 meses y medio de gestación. Tenemos vestigios de cola. Poseemos un apéndice que alguna vez sirvió para procesar alimentos que ya no necesitamos consumir. Y tenemos muelas del juicio y otros rasgos dentales que han quedado obsoletos porque nuestros antepasados estaban adaptados a un entorno de sabana que abandonamos hace mucho tiempo. Así que decir, soy 100% humano,
no es más que otra forma de decir que eres, en un 98%, un primate, Boyla. Esta pregunta está dirigida a Christopher, pero nuevamente ambos pueden responder. En uno de sus primeros libros, Cartas a un joven contrarian, creo que esta podría ser una respuesta interesante para usted. ¿Qué consejo le daría a alguien que ha dejado el teísmo, pero que fue criado en una institución como Oxford o en una iglesia y que aún permanece en esa institución? ¿Qué consejo le daría a esa persona? Te sentirás mucho mejor si lo dejas atrás y en su lugar estudias literatura, las constelaciones de la filosofía y las maravillas de la ciencia. Creo que estas son cosas infinitamente más inspiradoras, asombrosas y majestuosas que cualquier invocación a la zarza ardiente o que la inmoral doctrina de la redención vicaria, esa idea según la cual un solo ser humano es convertido en el chivo expiatorio de todos los pecados, permitiéndonos no solo ser absueltos de la culpa, sino también deshacernos de nuestra propia responsabilidad al cargar nuestras faltas sobre él. Afortunadamente, esta repugnante idea nunca ocurrió. La cuestión cultural que sigue en pie, creo, es la siguiente. ¿Cómo van a vivir las personas cuando hayan abandonado lo sobrenatural y la superstición? Sigo creyendo que aún necesitaremos lo luminoso y lo trascendente. Estas son cualidades que también son innatas en nosotros, al igual que la razón y la moralidad. Por lo tanto, el gran desafío será encontrar consuelo, belleza y reflexión cuando finalmente aceptemos que no existe un dictador divino que resuelva nuestros problemas, que los cielos están vacíos, que nuestras plegarias no son escuchadas y estamos solos los unos con los otros, obligados a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Sostengo que este será el gran problema de la civilización de aquí en adelante y que se necesitará una gran cantidad de energía, tanto moral como estética, para enfrentarlo. Pero el principio de la sabiduría es darse cuenta de que hay que emanciparse de la idea de que uno es el simple juguete de un jefe sobrenatural. Afortunadamente, eso no es cierto. Bueno, no vivo en Estados Unidos, pero me entristecería mucho pensar que en cualquier universidad, una persona que cambie su cosmovisión en cualquier dirección ya no se sienta cómoda. Trabajo en una universidad donde existen todo tipo de cosmovisiones, y en mi opinión, eso es precisamente lo maravilloso de estar allí. Por eso, realmente espero que una persona aún pueda encontrar suficiente espacio y libertad para pensar, cuestionar y debatir. Esa es la razón por la que las universidades son tan importantes, porque las personas deben ser libres de tomar sus propias decisiones y discutirlas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Por cierto, me alegra que Christopher haya admitido en su respuesta que cree en lo trascendente. Eso podría llevarme a preguntarle de dónde proviene esa idea, pero quizás dejemos esa conversación para otro momento. No, es una pregunta perfectamente válida. Creo que surge de una fusión, aunque solo puedo hablar por mí mismo. Como dice William James en Las variedades de la experiencia religiosa, no se puede dudar de que las personas tienen estas experiencias, o al menos no deberíamos. Debemos conceder que las tienen. Sin embargo, no se pueden aplicar objetivamente, ya que son subjetivas y propias de cada individuo. Yo diría que es más o menos donde lo erótico se encuentra con el amor, donde el amor se cruza con el paisaje, y donde todo esto se une con la música y la poesía. Es un punto de intersección que espero que muchos reconozcan, y si no, les recomiendo que lo experimenten, y luego que lo intenten de nuevo con aún más intensidad. Por ejemplo, escribí un libro sobre un edificio famoso, el Partenón, sin el cual yo no podría existir, y sin el cual nuestra civilización tampoco lo haría. Un edificio precristiano, por cierto, como lo es gran parte de la civilización, que algunos pretenden reclamar como inspirada por la fe. Dejando eso de lado, la simetría, la belleza y la música y poesía congeladas del Partenón y del estilo griego son elementos indispensables. Si fuera destruido me sentiría huérfano, pero no tengo el menor interés en la religión que solía darle vida. El culto a Palas Atenea está muerto y vacío para mí, al igual que el proyecto imperialista ateniense y los llamados misterios de Eleusis y demás. Lo único que queda para mí son las escuelas filosóficas que aún vale la pena estudiar. Por lo tanto, nuevamente nos enfrentamos a una cuestión fundamental. ¿Cómo asimilamos aquello que fue tan importante para generaciones pasadas, para religiones anteriores y para fes extintas?
¿Cómo preservamos el valor intrínseco de estas cosas sin rendirnos ante los cultos y las ilusiones que alguna vez las animaron? Estas son cuestiones culturales de enorme importancia, y sostengo que podemos hacerlo. La última respuesta sobre esto. Me resulta un poco difícil entender cómo un proceso ciego y sin guía puede dar origen a la estética y a todas estas experiencias trascendentes. Está bien, bueno, eso podría servir como transición a las conclusiones finales. En realidad invertiremos el orden de las declaraciones de apertura. El profesor Lennox será el primero y tendrá 5 minutos, y luego el señor Hitchens cerrará la noche. Damas y caballeros, he disfrutado mucho este animado debate y Christopher Hitchens es sin duda un oponente muy digno. En mis palabras finales, quiero abordar brevemente un punto que no ha sido tratado. En sus comentarios iniciales, mencionó de pasada la idea de dioses creados por el hombre, es decir, que los dioses son producto de nuestra imaginación. Estoy de acuerdo en que, si Dios no existe, entonces Freud nos muestra con claridad cómo el cristianismo podría ser un opio, una manta de consuelo, una evasión de la realidad hacia un cielo imaginario de satisfacción de deseos. Pero si Dios sí existe, entonces Freud nos demostraría con la misma contundencia que el ateísmo es un opio, una forma de huir de la realidad de enfrentarnos con nuestro Creador. El escritor polaco y premio Nobel de Literatura Czesław Miłosz escribió: el verdadero opio del pueblo es la creencia en la nada después de la muerte, el inmenso consuelo de pensar que nuestras traiciones, nuestra codicia, nuestra cobardía y nuestros asesinatos no serán juzgados. Freud puede ofrecer una explicación en ambas direcciones, pero como ha señalado Manfred Lutz, el brillante psiquiatra alemán, lo que Freud no puede hacer en absoluto es responder la pregunta de si Dios existe o no. Y esa es, en realidad, la cuestión fundamental que nos ha ocupado esta noche. Decir Dios es grande presupone, por supuesto, que hay un Dios que pueda ser grande. Esta noche he argumentado que hay evidencia en el universo que apunta a la existencia de Dios, pero en particular que Dios no solo se ha revelado a través de la creación, sino también en ese sentido moral innato que todos compartimos. Me parece sumamente importante ver que hay una evidencia real que apunta hacia lo alto, no hacia lo bajo. Para concluir, quiero leerles un artículo escrito por Matthew Paris, un columnista de The Times y un ateo declarado. Él escribió lo siguiente: como ateo, creo sinceramente que África necesita a Dios. Los misioneros, no el dinero de ayuda, son la solución al mayor problema de África, la aplastante pasividad de la mentalidad de su pueblo. Ahora, como ateo convencido, me he visto obligado a reconocer la enorme contribución que el evangelismo cristiano ha hecho en África, claramente distinta del trabajo de las ONG seculares, los proyectos gubernamentales y los esfuerzos de ayuda internacional. Estos por sí solos no bastan. La educación y la formación por sí solas no bastan. En África el cristianismo cambia los corazones de las personas. Trae una transformación espiritual. El nuevo nacimiento es real. El cambio es bueno. Quienes desean que África se levante con dignidad en medio de la competencia global del siglo XXI no deben engañarse creyendo que proporcionar medios materiales o incluso el conocimiento técnico que llamamos desarrollo bastará para lograr el cambio. Primero debe reemplazarse todo un sistema de creencias, y me temo que solo puede ser reemplazado por otro. Eliminar el evangelismo cristiano de la ecuación africana, dice un ateo, puede dejar al continente a merced de una fusión perversa entre Nick, el brujo, el teléfono móvil y el machete. En el centro del mensaje cristiano hay algo tan absolutamente grande y bueno que ningún mero ser humano podría lograrlo. Es el hecho de que Cristo murió por los pecados del mundo. Christopher Hitchens considera esto repulsivo. En su libro, dice que la idea de que un hombre muera por otro es inaceptable, porque un hombre no puede cargar con los pecados de otro. Y tiene razón. Cuando Jesús le dijo a un hombre que sus pecados le eran perdonados, las personas que estaban allí reaccionaron con la misma indignación que Christopher Hitchens. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero esa es precisamente la cuestión. Si Jesús es meramente un hombre como cualquier otro, entonces, por supuesto, es absurdo. Pero él no lo es. Es hombre, sí, pero nunca fue meramente un hombre. Por eso su muerte es absolutamente única.
Y por eso millones de personas a lo largo de la historia y en nuestro mundo hoy han encontrado paz y perdón en su nombre. Al mediodía, el Sr. Hitchens nos dijo que no le gusta la imagen del pastor y las ovejas en el Nuevo Testamento, porque los pastores generalmente buscan esquilar a sus ovejas y comérselas. Pero pasó por alto el punto, damas y caballeros. Cuando Jesucristo dijo que era el buen pastor, estaba haciendo un contraste con los pastores terrenales. Dijo que él estaba allí para protegerlas cuando llegaran los lobos, que no vino a matar a las ovejas, sino a ser un pastor completamente diferente, uno que daría su vida por ellas. Y en cuanto a esquilarlas y destruirlas, ¿qué dijo él? Dijo esto: no perderé a ninguna de ellas. Creo que esta es una de las imágenes más magníficas, porque dice exactamente lo contrario de lo que Christopher Hitchens quiere que diga. Damas y caballeros, Dios no solo es grande, Cristo nos ha mostrado que es inconmensurablemente grande. No puedo permitirme hacer una suposición sobre aquello que necesito probar. No encuentro en mí la capacidad de hacerlo. No puedo hallar consuelo de esa manera. Tendrán que disculparme, damas y caballeros, pero no puedo aplaudir tan fácilmente la consolación que se ofrece en esa forma. Aún tengo preguntas sin respuesta, desafíos personales que siento que debo abordar. En cuanto a mi pregunta sobre si existe una acción moral que un creyente pueda realizar y yo no, habrán notado que el Dr. Lennox mencionó una: ofrecerse a sí mismo como sacrificio por la redención de la humanidad. Creo que aquí hay una trampa evidente. La persona promedio, creyente o no, no puede simultáneamente afirmar ser el Hijo de Dios, o para algunos, Dios mismo, antes de siquiera abordar la cuestión de si la redención vicaria, el uso de un chivo expiatorio, es una acción moral en primer lugar. Así que, con toda modestia, creo que mi pregunta sigue en pie, y cualquiera que la escuche tendría que admitir que aún no ha sido respondida, incluso por un gran teólogo. Soy hijo de un oficial de la Marina. Vengo de Portsmouth, y hay una historia famosa sobre un joven oficial sometido a un riguroso examen para ascender a capitán. Se le pide que imagine que se encuentra en una costa de sotavento, con un fuerte viento empujándolo hacia las rocas. Se le pregunta qué haría, y responde: izar todas las velas y girar el timón hacia estribor. Se le advierte que el viento sigue empujándolo hacia las rocas, y se le pregunta nuevamente qué haría. Izar aún más velas y mantener el timón firmemente girado a estribor, insiste, pero sigue siendo arrastrado contra las rocas. Finalmente, el examinador lo interrumpe y le pregunta: ¿de dónde sacas todas esas velas adicionales? A lo que él responde: del mismo lugar de donde usted saca todo ese viento extra. Quiero advertirles, damas y caballeros, sobre el peligro del pensamiento circular. Si todo aquello que no podemos explicar, todo lo que nos parece misterioso, trascendental o sublime, debe ser atribuido a un ser sobrenatural, entonces no queda nada por explicar. Todo se vuelve potencialmente explicable con una respuesta predefinida, y no hay ningún problema que resolver. En ese caso, no habría misterio, no habría necesidad de indagación ni de reflexión, pues todo sería parte de un supuesto plan divino. Espero que puedan ver la falacia que se esconde detrás de esa conclusión. ¿De dónde proviene lo trascendental? Me alegra admitir que no sé realmente cuál es la fuente de lo trascendental en mí ni en nosotros, pero no tiene ningún sentido decir que proviene por permiso divino. Esa afirmación no añade nada a la comprensión de la cuestión ni aporta ningún conocimiento real. No respondí antes a la cuestión de los regímenes ateos del siglo XX, y creo que debería tomarme un minuto para hacerlo. Si tomamos cualquier historia decente de los años 20 y 30 y reemplazamos la palabra fascismo por extrema derecha católica, no habría necesidad de cambiar nada más. El fascismo no es otra cosa que la manifestación extrema de las fuerzas de la derecha católica. Eso es cierto en Portugal, Croacia, Polonia, Hungría e Italia. Todos estos regímenes y movimientos firmaron un concordato con el Vaticano. No se puede decir que el fascismo fue un movimiento secular o ateo sin cometer una grave distorsión de la historia. Las iglesias de Alemania celebraron el cumpleaños de Adolf Hitler cada año hasta 1945 por orden oficial.
Y el primer tratado significativo del régimen nazi fue con el Vaticano, un concordato que otorgó a la Iglesia el monopolio de la educación de los niños alemanes a cambio de la disolución de los partidos católicos que podrían haber desafiado el dominio de Hitler. Eso no es secularismo ni ateísmo. Es en todo caso una forma de paganismo que involucró, además de compromisos con el cristianismo, un intento de revivir ciertos mitos nórdicos. Pero ni esos mitos eran seculares ni eran ateos. El culto a Wotan y Odín no es ateísmo. En el caso de la Unión Soviética, la población había sido enseñada durante siglos a considerar al zar como un líder divinamente inspirado y empoderado. La servidumbre era justificada por la Iglesia Ortodoxa rusa, que era una iglesia estatal. Así que si eres Joseph Stalin, un ex seminarista que ha tomado el poder y no sabes cómo explotar una reserva de credulidad, de estupidez y pasividad como esa, entonces no deberías estar en el negocio del gobierno. ¿Y qué hizo Stalin? Replicó el mismo modelo. Creó una inquisición, persiguió la herejía, proyectó una imagen de sí mismo como el líder divino de quien fluían todas las bendiciones. Hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa rusa, que nunca dejó de apoyar a Stalin, ha comenzado a producir íconos de él con un halo alrededor de su cabeza bajo el gobierno de Putin. Eso no es ateísmo ni secularismo. Si William Wilberforce realmente se inspiró en el cristianismo en su lucha contra la esclavitud, entonces era hora de que algún cristiano lo hiciera. Porque durante toda su existencia, la esclavitud y el tráfico de esclavos fueron justificados directamente con referencias a la religión cristiana y con citas explícitas de la Biblia. Por eso nos agrada la historia del capitán que escribió Amazing Grace, porque antes de eso, él era capitán de un barco negrero. Y era tan cristiano cuando dirigía la trata de esclavos como cuando más tarde se arrepintió de ello. Las probabilidades de que alguien de la sociedad americana contra la esclavitud, como Thomas Paine o Benjamin Franklin, no fuera cristiano, son extremadamente altas. Y las probabilidades de que, hasta bien entrado el siglo XIX, cualquier defensor de la esclavitud fuera cristiano son, estadísticamente, abrumadoras. Así que esto no prueba absolutamente nada sobre el cristianismo. El hecho de que algunos cristianos finalmente se opusieran a una de las prácticas más abominables de su historia no demuestra nada sobre la fe en sí misma. Si yo fuera cristiano, evitaría cuidadosamente este argumento, pues solo tiende a demostrar que la fe no es en absoluto la base de la moralidad. Más bien, nuestra moralidad es algo innato en nosotros. Y de vez en cuando, la religión simplemente alcanza el nivel de la moralidad humana. Gracias. En nombre de la universidad y del Club Socrático, quiero agradecerles por haber venido esta noche y por aprovechar esta oportunidad. Ha sido un placer ofrecer a la comunidad de Birmingham este foro. Muchas gracias por su atención. Si querés ver un análisis de uno de los fragmentos más importantes de este debate, te invito a mirar este video.